Entonces, la idea es, entonces, el problema consiste en colocar un recuperador de calor para precalentar el agua de alimentación, ¿sí? Entonces, hasta acá no había problema, ¿sí? Acá tampoco, ¿sí? Acá, fíjense, lo único yo planteo porque me pide para una presión de trabajo de 8 bares, ¿sí? ¿Sí? Me pide para una presión de trabajo de 8 bares el análisis, ¿sí? Fíjense que ahora, ¿cómo esto cómo se analiza esto? Mire, antes de avanzar, o sea, pensemos qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense, a ver, miren, acá, ¿ven? Acá. La pérdida porcentual de los gases está acá, ¿eh? Ah, esta sería la temperatura final, ¿sí? Pero ahora, el rendimiento ya no va a ser más el rendimiento de la caldera, va a ser el rendimiento del generador de vapor, ¿sí? Entonces, al variar esto, ¿sí? Al ir bajando esta temperatura, esta pérdida va a ir bajando. Como esta pérdida va a ir bajando, el rendimiento del generador de vapor con el equipo incorporado va a ir aumentando. Como el rendimiento del generador va a ir aumentando, ¿sí? Para una misma potencia aportada, ¿sí? Para una misma potencia aportada, si el rendimiento va aumentando, la producción de vapor va a ir aumentando, ¿sí? La producción de vapor normal en este caso. ¿Ah? Por lo tanto, la potencia del conjunto, va a ser la potencia nominal del conjunto del generador de vapor, también se va a ir incrementando, ¿sí? Y por lo tanto, la superficie de calefacción también se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a colocar ese recuperador de calor que ahora va a formar parte de mi caldera, y a eso yo lo voy a llamar generador de vapor. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Eh, por supuesto que debido a esa recuperación entálpica, ¿sí? Acá va a haber un incremento en el rendimiento, a medida que yo bajo la temperatura, ¿sí? Va a ir, el incremento en el rendimiento va a ir aumentando, ¿sí? Y eso va a hacer que la temperatura del agua alimentación, ¿sí? Al ingresar a la caldera vaya aumentando, ¿sí? Y como consecuencia su entalpía vaya aumentando, ¿sí? Entonces, entonces, al ir aumentando la entalpía del agua alimentación, ¿sí? Va a ir, fíjense, al ir aumentando esto, la entalpía del agua alimentación, el factor equivalente de vaporización se va a ir incrementando porque este denominador se hace más chiquitito, y este va a ir aumentando, y como consecuencia de que este va aumentando, la producción de vapor real también va a ir aumentando. ¿Sí? ¿Está? Luego, ¿qué hago? Esa producción real, ¿sí? La comparo con la cantidad de combustible que voy quemando, que es una cantidad fija. Entonces ahí voy a tener lo que denominamos la producción específica de vapor, ¿sí? Por kilogramo de combustible, ¿sí? Hasta ahí, hasta ahí se entiende el razonamiento o no se entiende el razonamiento. Quiero que me confirmen antes de seguir, ¿sí? Francisco entiende, Maximiliano también. Sí, no quiero seguir hasta que no se entienda esta parte. Me tomo un mate mientras tanto. Claro, exactamente. Exactamente, pero claro, exactamente. La superficie de calefacción va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque ahora yo le voy a poner un recuperador. Exactamente. Pero vuelvo a repetir, Francisco, que ahora ya no es más caldera, sino que es generador de vapor, ¿se entiende? Claro, ese incremento en la superficie se va a manifestar a través de, ¿no es cierto?, el recuperador de calor. Tal cual, Francisco. Perfecto. Bueno,
Si no hay preguntas, ¿eh? Si no hay preguntas, seguimos. Entonces, bueno, entonces ahora vamos a elaborar la tabla, una tablita, como siempre, antes de graficar, tenemos que evaluar una tabla, y acá tenemos, fíjense, la tablita ya armada, ¿sí? ¿Qué puse acá? A ver, a ver, ¿qué puse acá? Fíjense, tenemos, 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 fíjense, la temperatura, la variable, mi variable. Yo en este caso acá le puse 280 simplemente para completar la fila nomás, pero te pide, fíjense, te pide de 190 a 270 lo que pide el problema. ¿Sí? Fíjense una cosa, miren. Bueno, vamos a identificar qué es lo que puse acá en esta tablita. ¿Sí? Puse la temperatura de los gases, que es variable, cómo va a ir cambiando la temperatura del agua alimentación, ¿sí? A medida que vamos bajando, fíjense que a medida que vamos bajando la temperatura de los gases, ¿sí? La temperatura del agua alimentación se va incrementando, ¿sí? Después tenemos la producción de vapor normal, la producción de vapor real, fíjense que es menor que la normal, cosa que es algo lógico, que es algo esperado. ¿Por qué? Porque el agua ingresa a menos 100 grados y la presión de vapor es a 8, no a presión atmosférica, entonces es esperado que la producción de vapor real sea menor. Después tenemos el rendimiento del generador de vapor, ¿sí? La producción específica de vapor, fíjense, cuántos kilos de vapor se me producen por kilogramo de combustible. La temperatura de los gases, la inicial, que es 1, ¿sí? Que es perdón, 270 grados, que es la inicial, ¿sí? Y también analicé acá la pérdida porcentual, ¿sí? La pérdida porcentual en los gases producto de la combustión, ¿sí? Que está acá. Esta cosa no puede correr, bueno, ¿sí? Desgraciadamente, ven acá, esto que ustedes ven acá, esta última columna, ¿sí? Solamente para tener nomás, estoy mirando cómo la pérdida en los gases producto de la combustión va disminuyendo. Analicemos los resultados. Analicemos los resultados para el inciso, la primera parte del problema, que era considerando simplemente, ¿no es cierto?, la temperatura de los gases producto de la combustión en 270. Fíjense que coincide, la temperatura del agua alimentación coincide en 25, que era el dato del problema. Eso significa que no hay recuperación entálpica cuando no tengo recuperador de calor, ¿sí? ¿Ah? Fíjense que acá la producción de vapor es 2600, para 8 bares es 2234, el rendimiento en 0,70, ¿ah? Y la producción específica de vapor 3,16 kilos de vapor por kilogramo de combustible. Y la pérdida, ¿sí? La pérdida porcentual en los gases, contenían los gases, fíjense que me da 0,23, casi 0,24, o sea, estamos hablando de 24% de pérdida en los gases producto de la combustión, cuando la temperatura de salida de los gases es 270 grados. ¿Sí? ¿Está? Me está molestando acá la herramienta que tiene el programa, el BBB. Bueno, entonces, ¿qué me pide el problema? Me pedía graficar el rendimiento y la producción específica de vapor en función de la temperatura de los gases. Bueno, entonces ahí ya es fácil. ¿eh? Acá grafico temperatura de los gases producto de la combustión de 190 a 280, planteé yo 10 grados más, ¿sí? El rendimiento de este lado, fíjense cómo va bajando, el rendimiento. De este lado acá el rendimiento, acá está siempre la referencia, no me acuerdo cómo se llama esto, que uno le pone para identificar los gráficos, ¿sí? Siempre conviene hacer los gráficos identificando con alguna señal, con algún icono, porque a veces si hay que imprimir no
no tenemos tinta de color, entonces se sabe a qué se refieren, ¿cierto? Y de este lado, fíjense que aparece la producción de vapor específica. Fíjense qué interesante, porque miren, a 270 grados, ¿eh? El rendimiento, acá está 0,70 y poco, ¿sí? Y la producción producción específica me da en 3,66, así aproximadamente, ¿sí? 3,61, más, para ser más preciso. ¿Eh? Y bueno, con eso ahí tendrían resuelto el problema. ¿Ah? Entonces, ahora pregunto yo si este, llegaron a entender cómo se elaboró esto. ¿Ah? Lo que tiene que darle sí o sí es que fíjense que a medida que aumentamos la temperatura de los gases producto de la combustión, ¿sí? Eh, eh, el rendimiento y la producción va cayendo, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Ah? Sí, sí, sí. Ahora fíjense, podemos jugar acá, y esto es lo bueno que tiene que hacer a la de parametrizar todo Juan Cruz, el hecho de trabajar con algún soft, ¿no es cierto? Podemos, por ejemplo, miren acá, por ejemplo, puedo yo modificar la presión de trabajo, ¿sí? De la caldera, en vez de ponerle en 8, ¿sí? Por ejemplo, puedo ponerle en 16 o duplicar el valor de la presión, ¿sí? Eso lo dejo para ustedes, ¿sí? Y pueden cambiar el valor de la presión y van a ver que estos valores van a ir cambiando, ¿sí? Eh, Ojo el parche acá, cuidado con cuando aumentamos, si ustedes quieren, por ejemplo, aumentar la presión, ojo el parche, porque van a llegar a un punto van a llegar a una incompatibilidad si quieren hacer el análisis. Recuerden lo siguiente, si yo modifico la presión de trabajo de la caldera, modifico la temperatura con que se produce el vapor, ¿sí? Si, es decir, el punto de ebullición. Entonces, va a haber un punto en el cual, por ejemplo, yo no me recuerdo ahora para 16 bares qué temperatura es, pero va a llegar un punto en donde, sí, de hecho, a ver, en 16 bares seguro estamos por encima de los 190 grados. Entonces, los gases producto de la combustión es imposible. eh, Perdón, de la caldera salen a 270. Bueno, si yo sigo aumentando, va a llegar un punto en donde la temperatura de los gases producto de la combustión, ¿sí? Se van a ir modificando y ya no va a salir más a 270, sino que va a ir cambiando, ¿sí? Así que tengan cuidado con ese análisis porque ya la temperatura va a ir cambiando, ¿se entiende? ¿Eh? Se entrega menos energía. ¿Mm? ¿Vamos? Es decir, los gases van a salir más calientes de la caldera, nada más es eso nomás, ¿sí? ¿Ah? Lo que tienen que tener en cuenta es hasta dónde yo puedo enfriar los gases, ¿sí? Porque la temperatura del vapor va aumentando, entonces, eh, eh, por eso de ahí es, ¿no es cierto?, la justificación de por qué se tienen que poner recuperadores de calor cuando tenemos calderas que trabajan a muy alta presión, ¿sí? ¿Ah? Si queda claro ese concepto, estamos bárbaros. Perfecto. Bueno, si damos por concluido el ejercicio 5, podemos pasar al ejercicio 6. Si les parece, yo lo tengo resuelto, por lo menos para pasarle los resultados. Bien, perfecto. Entonces, a ver, si me aguardan un momentito, por favor, paso al ejercicio 6, ¿sí? Un momentito.
Antes de pasar al ejercicio 6, Pedro hace una consulta acá respecto al ejercicio 4. A ver, con los datos que tengo, puedo obtener la diferencia de entalpía que tiene el aire y me da tanto. O sea, ese valor debería ser igual a lo que el vapor debe entregar. Mi duda es cómo consideramos eso, porque supongo existen pérdidas del intercambiador de calor que va a ser seguro una especie de radiador. Aparte que la diferencia de entalpía del vapor es más grande que la del aire, tendría que entrar. Bueno, a ver, el ejercicio 4, haciendo alusión a lo que Pedro hace, plantea, ¿no es cierto?, un proceso de calentamiento de aire, ¿sí? Ahí, y más específicamente para un secadero de té, ¿no es cierto? Eh, entonces, para sacar los requerimientos de energía, lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es calcular, ¿no es cierto?, el cambio de entalpía que va a sufrir el aire en ese proceso. No sé si tus números están bien, Pedro, no sé cómo lo sacaste, pero es flujo másico, ustedes tienen caudal volumétrico, flujo másico tiene que ser, tienen que pasar el flujo volumétrico a flujo másico, utilizando la densidad del aire, utilizando la densidad del aire a la entrada a la entrada del radiador, a la entrada del radiador, porque es lo que ve el radiador, ¿sí? Y el CP del aire, que vale 0,24 kilocalorías o 1,005 kilojoules por kilo por grado centígrado de diferencia de temperatura, ¿sí? Siempre se trabaja con a la entrada, con lo que va a ver, porque eso es lo que ve el radiador, ¿sí? Entonces, flujo másico por CP por delta T, yo tengo la potencia que en teoría va a absorber el aire, ¿no es cierto? Porque me va a dar en definitiva kilojoule por hora o kilocaloría por hora, el flujo de calor que tiene que ser transmitido. Luego dice pérdidas. Pérdidas siempre hay, Pedro, pérdidas hacia el exterior, el radiador siempre pierde algo. Normalmente, ¿sí? Después al final se considera un coeficiente de seguridad, ¿sí? Al final en los cálculos, ¿no es cierto? Por ahora, como no te brinda, no te brinda datos de rendimiento del radiador, directamente considerarlo así como si fuera que la energía que recibe el aire es igual a la que es posible entregar el vapor. Lo que ustedes tienen que definir en este problema, ¿sí? Es, ¿sí? Las condiciones del aire a la entrada son a 20 grados, porque el aire dice que entra el radiador a 20 y lo toman a una presión atmosférica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está? Ahora, en los secaderos de té, normalmente la presión de trabajo de los radiadores está en 8 bar, ¿sí? 6 a 8 bar normalmente son las presiones de trabajo de los radiadores en los secaderos de té, ¿sí? Eh, entonces, la energía que se aprovecha en un proceso de calefacción del vapor es solamente la latente, ¿sí? Es solamente la latente, ¿está? Es decir, que esa demanda térmica por parte del aire tiene que ser igual a caudal de vapor por, ¿sí?, la entalpía del vapor a la entrada menos la entalpía del agua saturada a la salida del radiador. Del lado del radiador, sí, o sea, la presión de vapor normalmente se trabaja con 6 a 8 bares, puede tomar 8, 6. Lo que sí, una cosa interesante es que cuanto más baja la presión, ¿sí? Eh, bueno, hay todo un tema, podemos hablar toda una mañana sobre cálculo de consumo de vapor en radiadores. ¿Por qué? Porque eh, al cambiar la presión, lo que en todo proceso de calefacción la energía que se aprovecha es la latente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una excelente propiedad de transferencia de calor, ¿sí? Y además la eficiencia del proceso de intercambio, ¿por qué? Porque el agua es mala conductora de calor. Entonces, cuando el vapor entra y condensa de canta abajo, hay que sacarlo lo más rápidamente posible del radiador con sistemas de trampeo. O sea, con válvulas automáticas que permiten
drenar el condensado y no dejar que el vapor se escape, lo retienen dentro del radiador para que éste entregue su calor latente de vaporización, en este caso va a ser condensación, y pueda calentar el aire, ¿ok? Eh, entonces, cuanto menor es la presión, más calor latente, por lo tanto más bajo el consumo. El problema es qué tan bajo puede ser. Hay un punto óptimo, ¿sí?, que se llama punto de diseño, punto óptimo. ¿Por qué? Porque si yo bajo la presión, aumenta el HFG, ¿sí? Aumenta el HFG, pero también estoy bajando la temperatura. Y si bajo la temperatura, también estoy modificando el proceso de transferencia de calor, ¿sí? Entonces hay un punto, por eso hay que hacer una parametrización y hay que trabajar con las ecuaciones de transferencia de calor para determinar exactamente cuál es el punto óptimo a la cual debería de trabajar un radiador de vapor, un intercambiador para esa aplicación en particular, ¿sí? Vuelvo a repetir, normalmente las tealeras trabajan a 8 bares, 6 bares, así que pueden tomar cualquiera de los dos valores de presión y con eso ya ustedes pueden estimar, ¿no es cierto?, la demanda de vapor que le pide. La presión de trabajo de la caldera, ¿sí?, normalmente tiene que ser mayor. ¿Por qué? Es decir, porque la caldera tiene que hacer de pulmón, ¿sí? Normalmente si la presión de trabajo es 8, ¿sí?, la caldera por lo menos debería de trabajar en 10. Después, los procesos de transferencia de calor son controlados, es decir, hay una etapa de acondicionamiento del vapor con válvulas de control o estaciones reductoras de presión que estabilizan o regulan la presión de los intercambiadores de calor. Entonces, yo para esa aplicación seleccionaría una caldera de una presión de 10 bares, ¿sí?, presión de trabajo 10 bares, ¿sí?, como respuesta en el ítem A, ¿sí?, y el caudal de vapor es el que se determina como lo estábamos comentando. ¿eh? No sé si contesta la pregunta, Pedro. Bien, bueno, pasamos rápidamente. Yo, ya son las 10. eh, yo tengo que parar, pero rápidamente les paso por lo menos los resultados del ejercicio 6 o rápidamente les presento rápidamente el ejercicio 6. A ver, un momento, por favor. Eh, ¿En qué ejercicio? ¿En el 4 o en el 6? No, a ver, no pide más nada la superficie de calefacción necesaria. Bueno, una vez que ustedes tienen el caudal de vapor, sacan todo el resto como se venía haciendo, no hay nada raro. Ahí, bueno, el consumo de combustible, bueno, van a tener que, ahí sí, Pedro, para determinar el consumo de combustible, sí vas a tener que definir un combustible probablemente biomásico, ¿sí? Que puede ser chip. Y bueno, y ahí en base al PCI podés llegar a estimar el consumo de combustible. Por supuesto que vas a tener que asumir un rendimiento ahí de la caldera, ¿no es cierto? Que puede oscilar puedes tomarlo para ir por el lado de la seguridad en 0,75, 0,8 más o menos el rendimiento para poder estimar esa demanda, ese consumo de combustible, ¿ok? Así me da un cachito. Bueno, bueno, el ejercicio 6 es bastante largo, bastante laborioso, pero no imposible de resolverlo, ¿sí? Yo lo voy a presentar rápidamente. Deme un segundito, un segundo, por favor, por lo menos para que tengan una idea. O sea, toda la primera parte, si ustedes ya saben calcular, denme un segundito, por favor.
Ahí estamos enseguida. Un momento. Bien. Estamos. Ahí estamos. Un segundito. Un segundito. Vamos a copiar. Vamos, chicos. Ya estamos. Es largo el ejercicio este, pero no imposible resolverlo. Ahí está. Perfecto. Bien, bien. Ahí está. Bueno, a ver, un segundito. Vamos a volver a levantar esto. Estamos. Ahí está. Bueno, bueno, el ejercicio 6 otra vez es un ejercicio de balance, ¿sí? En donde a ustedes les da, ¿no es cierto?, la composición del combustible, ¿eh?, en base húmeda, le da el poder calorífico, ¿sí? Después tenemos un análisis de gases, ¿sí? Y pide, ¿no es cierto?, calcular el peso de los gases producidos por kilogramo de combustible, el coeficiente de exceso y el aire real utilizado, y después hacer el balance, ¿no es cierto?, balance térmico en la caldera, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos, planteamos todo, ponemos todos los datos,
tengo la composición volumétrica, gravimétrica por unidad, yo trabajo directamente en por unidad, ¿eh? De los componentes, la composición del combustible, ¿eh? Después tenemos la composición en volumen de los gases producto de la combustión, también por unidad. Tenemos dióxido carbónico, dióxido de carbono. Vamos a grabar esto. ¿Ah? Tenemos entonces las composiciones de los productos de la combustión. Tenemos dióxido de carbono 13%, monóxido 1%, oxígeno libre en los productos de la combustión. Una cosa que ustedes tienen que tener presente, chicos, en la práctica, yo les comento esto en la práctica, la presencia de oxígeno en los gases producto de la combustión no necesariamente indica exceso, podemos estar quemando en defecto, agrávenselo eso, podemos estar quemando en defecto y sin embargo podemos tener oxígeno libre en los gases producto de la combustión que puede deberse a infiltración en la caldera, sobre todo en esas calderas que tienen revestimiento con mampostería, ¿sí? O un problema de mezclado en los combustibles, ¿sí? ¿Ah? Bueno, yo directamente empiezo cuando me pide el peso de los gases, me pide el peso de los gases, ¿sí? Ahora no me dice si los gases son seco o húmedo, yo hice la cuenta de los dos, hago la cuenta, hago las dos cuentas, ¿sí? Hago las dos cuentas porque me pide el peso de gases producido en la combustión por kilogramo de combustible, ¿sí? Entonces yo calculo en primer medida el peso de gases seco y después el peso de gases húmedos. Si estás quemando en defecto, seguro vas a tener monóxido. Seguro. ¿Ah? Seguro vas a tener monóxido porque vas a tener mala combustión. Si tienes un problema de mezclado, seguro vas a tener monóxido. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular el peso de los gases secos? Primero, conocer cuánto carbono realmente estoy quemando en la caldera. ¿Sí? Porque fíjense que esto, haciendo alusión, considero carbono quemado conforme a los datos del inciso C del problema. O sea, leo todo el problema y veo que abajo más. Entonces yo ya matando dos pájaros de un tiro. Entonces calculo primero el carbono realmente quemado, ¿sí? Que va a ser, fíjense, tengo el CD que viene con el combustible, menos la proporción que cae en la ceniza. Y lo que hago es directamente el porcentaje, ¿sí? De, de ceniza, tengo kilogramos de ceniza por kilogramo de combustible, ¿eh? Tengo en los residuos cuánto carbono, tengo tantos kilogramos de carbono por kilogramo de ceniza, ¿sí? Y esto es el B, que es el consumo de combustible. ¿Ah? De esa manera yo puedo obtener, ¿sí? ¿Cuántos? El residuo, acá está, fíjense la producción de residuo, ¿eh? Son kilogramos de residuo, ¿sí? Por kilogramo por hora. Y esto es kilogramo de combustible por kilogramo hora, ¿sí? Entonces, de esa manera calculo el C real. Una vez que tengo calculado el C real, ¿sí? Con la ecuación que vimos en clase, calculo los gases secos, aplico esa ecuación y después calculo los gases húmedos. Y listo. ¿Ah? Terminó el punto A. El punto B me pide aire real utilizado y exceso. Bueno, yo hice de dos formas. Una directamente es, fíjense, digo, bueno, el aire real que yo utilizo para la combustión, ¿qué va a hacer? Va a ser los gases secos, ¿sí? En masa. ¿Cómo? En el cálculo de la combustión, fíjense que acá tengo así. Gases húmedos no puedo tomar porque en el A me aparece la humedad del combustible, la humedad grosera. Y la humedad grosera no interviene en la combustión. Lo que interviene en la combustión, ¿sí? Acuérdense que es el hidrógeno. ¿Tá? Entonces acá tengo que contemplar, ¿sí?
gases húmedos, pero solamente contemplando el agua de formación. ¿Sí? Y a eso le hago 1 menos el contenido de ceniza, que es lo que cae. ¿Sí? Entonces, con eso yo tengo el aire real utilizado. Esa es la primera forma de hacerlo. Es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es mediante esta formulita mágica, ¿no es cierto?, que está acá, ¿sí? Que es contemplando, haciendo la proporción de nitrógeno presente en los gases de combustión. ¿Ah? Y me da un número muy parecido al obtenido de esta manera. La discrepancia nomás va a estar en el sentido de que la presencia de nitrógeno en el combustible. Si no hay nitrógeno en el combustible, esta fórmula es exacta. ¿Sí? Esta ecuación es exacta. Ahora, si hay nitrógeno en el combustible, esta ecuación comienza a tener discrepancias. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es inerte y no interviene en la combustión. ¿Sí? Entonces ese es el problemita que tenemos. Si no, esta ecuación anda bien. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, teniendo el aire real, después calculo el aire teórico, y una vez que calculo el aire teórico, calculo el exceso. ¿Ah? Bien. Luego, balance térmico. Bueno, de ahí hay que calcular. Bueno, hasta acá se entendió hasta el punto B. Tengo que cortar enseguida, chicos. Ya se me está yendo la hora. Bueno, si no hay preguntas, avanzo. Bien. Balance térmico. Bueno, tengo que calcular todas las pérdidas. Dijimos, tenemos pérdida en los gases. ¿Sí? Las pérdidas en los gases estaban compuestas por 4 pérdidas. ¿Sí? Pérdidas por calor sensible, pérdidas por inquemado, pérdidas por vapor en los gases y pérdida por combustión y pérdida por incombustión mecánica. ¿Sí? La incombustión mecánica no la vamos a poder, yo ya la asumí directamente más abajo, supuse un valor, ¿sí? Pero fíjense, valores de pérdida, pérdida por calor sensible, gases seco por Cp por delta T, después pérdidas por inquemado, pérdidas en el vapor, ¿qué es? Tenemos la humedad de formación más la humedad del combustible más la humedad del aire, ¿sí? La humedad del aire, ¿qué va a ser? Va a ser la humedad específica, o sea, la humedad absoluta, que la saco en un diagrama psicométrico o la determino así, ¿sí? Mediante el programa, ¿sí? Por el aire real que estoy usando, para referirlo, esta humedad del aire que trae el aire, referirlo a kilogramos de combustible, ¿no es cierto? Porque si yo esto es kilogramos de agua, esto que está acá, esto que es omega, es la humedad absoluta del aire, a 60% humedad y a una atmósfera normal de presión. Entonces, esto es kilogramos de agua por kilogramo de aire. Por kilogramos de aire que yo uso por kilogramo de combustible. Entonces ya todo tengo referido por kilogramo de combustible. Bueno, después tengo pérdida por incombustión mecánica, asumo 0,5%, ¿sí? Y ahí tengo la pérdida total en los gases secos. Después calculo el rendimiento de la combustión, el rendimiento de la combustión. Tienen que ir siguiendo lo que está en la teoría, ¿sí? Y la pérdida porcentual en PU por unidad de los gases. ¿Cuánta es la pérdida que me representan los gases? ¿Ah? Después hacemos otras pérdidas, pérdidas por combustible sin quemar en la ceniza, ¿sí? Ahí yo qué tengo que hacer, tengo tantos kilogramos de carbono por kilogramos de residuo, y ¿qué hago yo? Acá tengo C kilogramos de carbono por kilogramo de combustible, entonces me queda kilogramo de combustible por kilogramo de ceniza que estoy perdiendo en el cenicero. El peso de combustible sin quemar, peso de combustible, primero determino el peso de combustible presente en la ceniza y escoria sin quemar. ¿No? Y bueno, y ahí nuevamente calculo la pérdida de calor debido a eso, ¿no es cierto? Que va a estar asociada, ¿no es cierto?, al poder calorífico. Luego, también, como no tengo cuánto vapor se está produciendo hasta ahora, ahí directamente asumo, como no puede calcularse, ¿sí?, las pérdidas por convección y radiación, porque no tengo cuánto vapor, o sea, no puedo estimar, no puedo calcular cuál va a ser el rendimiento de la caldera como equipo térmico.
Entonces directamente asumo un 5% y finalmente el rendimiento global de la caldera me queda así. Ya les digo cuánto me dio a mí para que tengan de dato. El rendimiento global, bueno, anoten, el rendimiento de la combustión me dio 86,86% y el rendimiento global de la caldera 77,5%. ¿Eh? 77,5% el rendimiento de la caldera y 86,86 el rendimiento de la combustión, que está más arriba. Este acá, 86,86 medio. ¿Sí? Enseguida tengo que cortar, chicos. Bueno, y bueno, una vez que tengo el rendimiento, ¿qué hago? Me pide producción unitaria de vapor. Fíjense acá puse como producción unitaria de vapor. ¿Sí? Y bueno, hay que considerar la enthalpía del agua alimentación con la presión de vapor. Fíjense que tenemos una caldera de 10 bares, o sea, estamos hablando de 1000 kilopascales. Le sumo la atmosférica, como siempre, para trabajar en valor absoluto. ¿Sí? Y ahí sí, teniendo el rendimiento del global de la caldera, ¿sí? Acá el 100 es porque acá está procesado por ciento, por eso nada más. ¿Sí? La producción específica de vapor, perdón, la producción de vapor específica, ¿sí? Me está dando, a ver, anoten, GB específico, 8,84 kilos de vapor por kilogramo de combustible. ¿Eh? Y eso multiplicado por la cantidad de combustible que estoy quemando me va a dar el caudal de vapor que es, o que vale 8.000, para ser más exacto, 8.029 kilogramos de vapor por hora. Y ahí termina el problema. ¿Ah? Parecía ser difícil, pero no es nada difícil. Lo único que tienen que tener cuidado acá es acá en esta parte, ¿sí? Para determinar el peso de porque fíjense que ustedes tienen de dato ese 18% que aparece en la ceniza, es de carbono, ¿sí? Del elemento carbono en la ceniza. Y yo tengo que, de ese carbono, en realidad lo que cae en la ceniza es combustible, no carbono. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo determino el peso de combustible presente en la ceniza y en las escorias? ¿Sí? Haciendo esta relación. ¿Sí? SCZ, que aparece acá, SCZ es, ¿sí? Serían los 18%, ¿sí? 0,18 kilos de carbono por kilogramo de ceniza, ¿sí? Y acá es kilogramo de carbono por kilogramo de combustible. Entonces al final me queda kilogramo de combustible que hay presente por cada kilogramo de ceniza. Y con eso, por el poder calorífico superior, determino las pérdidas por combustible similar que caen en la ceniza. Ese es el detallecito que hay que tener en cuenta. Y luego el otro que es para determinar carbono realmente quemado, que hay que calcularlo en esta parte acá, ¿sí? Con esta ecuacióncita. ¿Sí? Tengo C carbono menos lo que tiro o lo que hay presente en los residuos. ¿Está? Bueno, si entendieron, nos podemos desconectar y nos vemos el miércoles. Bueno, muy bien, muchas gracias chicos por la paciencia, métanle pata, cuídense y nos estamos viendo el miércoles con el tema de tratamiento de agua y sistemas de bombeo y control de nivel de agua de caldera, que es todo un tema, ¿sí? ¿Estamos? Hasta luego chicos, espero que les haya servido esto. Suerte chicos, chao, nos vemos.